Ahora, es muy interesante el concepto, porque la palabra obstinación dice cómo ídolos e idolatría es la obstinación. Ahora, ¿qué significa eso? Porque todos sabemos lo que es la idolatría, ¿sí? O tenemos idea de qué es la idolatría. Es sacar a Dios del lugar que le corresponde y poner a otra cosa. ¿Sí? Quisiera escuchar. En la sala, tiene que estar en la sala. A ver. Bueno, pero ¿quién salió de aquí con... Luis Sami. Luis Sami, te escucho, sí, pero no te veo. Ay, disculpe. Pastor, Sammy es un hermano de Panamá que invité. Ah, ok. Ya. Está trabajando y está escuchando solamente. Ah, bueno. Perfecto. Muy bien. Ok. Ahora, decíamos, normalmente, y creo que esto nos ha pasado a todos los que de alguna forma hemos tenido un pasado dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y que automáticamente nosotros decimos, no, nosotros no tenemos ídolos, nosotros no tenemos estatuas, es más, lo exhibimos como una gran conocimiento de la Escritura. Nosotros no somos esto, somos aquello, somos aquello. Pero acá hay un dato muy interesante en eso. Porque es cierto que nosotros no tenemos estatuas a las cuales le rendimos pleitesía. Pero acá dice algo interesante. La obstinación es como la idolatría. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, yo le voy a pedir a la Virgen, sí, un ejemplo, le voy a pedir a la Virgen. No, a la Virgen no, porque eso es idolatría. Le voy a pedir a Padre Pío, le voy a pedir a San Antonio que me mande un novio, como dice la canción, ¿no? Bueno, eso es idolatría, no, eso no hay que hacerlo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué implica que en este contexto el profeta Samuel le diga a Saúl, la obstinación es como la idolatría? Porque yo no estoy acá confiando ni en la Virgen, ni en San Antonio, ni en Padre Pío, ni en nada en particular. ¿En quién estoy confiando cuando soy obstinado? En uno mismo. Uno mismo. Estoy despojando a Dios del trono y me siento yo tranquilo. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Dios dice, maten a todos los amalecitas. Y Saúl dice, no, a mí me parece que no. Ya está, punto. Yo lo siento así. Nunca les ha pasado esa idea por la mente. Y el profeta dice, no, hacer las cosas como a vos te parece es como si fueras a consultar a una bruja. Es muy fuerte lo que dice. Es muy fuerte. Y la verdad es que no siempre lo miramos de esa manera. No lo vemos como algo gravísimo no obedecer la Escritura. Pero ciertamente el principio es tangible, se ve claramente que el problema acá, el problema de Saúl, es que él era obstinado. ¿Obstinado en qué? En hacer lo que él quería. ¿Y por qué quería hacer lo que él quería? Porque su Dios era el pueblo, no el Señor. Él estaba más preocupado con la opinión del pueblo que con la opinión de Dios. Por eso, cuando Dios le habla al profeta en el capítulo 16, que habla de ungir a David, él dice claramente, tú ve y yo me he provisto de un rey diferente, no perfecto, y ya vamos a ver obviamente también los pecados y los errores que cometió David. Pero la gran diferencia entre David y Saúl, si uno se pone a ver, los pecados de Saúl son mucho más, ¿cómo decir? Los de David son más graves que los de Saúl. Pues Saúl no mató a nadie,
Saúl no cometió adulterio. ¿Qué hizo Saúl tan grave? Detallecitos, pero detallecitos que no estuvo dispuesto a arrepentirse. En lugar de arrepentirse, le echó la culpa al pueblo. David cometió cosas mucho más graves, pero levantaba la mano y decía, Señor, yo tengo la culpa. Yo fui. Yo me dejé engañar. Yo cedí frente a mi sentimiento. Él dice, la oración de David cuando él dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No vemos esas actitudes en Saúl. Y son esas las actitudes por las cuales Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. No porque no cometa pecados graves, porque ciertamente que lo cometió, y mucho más grave que lo de Saúl. Pero hay otra cosa. Dios dice, yo sé que aunque se equivoque, se va a arrepentir, va a volver sobre sus pasos y está más interesado en hacer mi voluntad que la suya. Es un detalle importantísimo que debemos separar entre Saúl y David. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando Samuel llega a la casa de Isaí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 16. Quien lo tenga por ahí a mano, abra el micrófono y leemos aquí entonces 1 Samuel 16. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 3. Hasta el 3. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel preguntó, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Perfecto. Muy bien. Acá, primero que nada, lógicamente Samuel amaba a Saúl, pero amaba más a Dios que a Saúl. Y aquí hay un principio también importante para nosotros. ¿Sí? Si nosotros miramos el capítulo anterior, el último versículo del capítulo anterior, dice, nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es decir, Samuel amaba profundamente, lloraba por Saúl, pero tomó distancia porque Saúl no quería saber nada con Dios. Y esto es, honestamente, es un parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta, no para que nos distanciemos de cualquiera, no, pero sí para que tomemos distancia emocional de una persona que es obstinada y no quiere cambiar. ¿Qué vamos a hacer? En nombre del amor, hacemos esto, hacemos esto. No. Tenemos que necesariamente plantear a la persona, está mal lo que está haciendo. Tiene que cambiar, tiene que corregir esto, tiene que corregir aquello. ¿Por qué? Porque si no, después pasa esto. Pasa lo que estamos viendo aquí en esta situación, que Dios le dice, ya basta de llorar. Basta de llorar por eso. Una de las cosas interesantes es que si recordamos en el capítulo 9, ¿cuál era la característica de Saúl como rey? ¿Por qué? O sea, ¿qué se dice de Saúl como rey? Bueno, se le da énfasis a su apariencia externa, alto, hermoso, tal. Es decir, tenía una apariencia de realeza, ¿no? Pero no se habla de su interior. Perfecto. Ahora miren lo que dice aquí el versículo 7 del capítulo 16. Lo que Dios le dice a Samuel, ¿sí? Precisamente eso, no mires, ¿sí?
no mire a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No quiero eso. No quiero eso. ¿Sí? Dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está por delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, ¿qué hace Samuel? Llega a la casa e hizo pasar al hermano mayor. Y después al otro, y después al otro, y después al otro. Es decir, ¿por qué? Porque no es un pecado, pero sí es un error que todos cometemos. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Muchas veces creemos que todo el mundo es buenito. Y no digo con esto que tenemos que desconfiar de todo el mundo, pero tenemos que tener, sí, cuidado en ese aspecto, como lo tuvo que tener Samuel, al punto tal de que queda algún otro por ahí por las dudas, porque pasaron todo, queda algún otro, y ahí sí, el padre Isaí dice, bueno, sí, tengo uno más, dice, bueno, llámalo por las dudas, a ver. Y cuando aparece David, lógicamente, dice el versículo 12, entonces Jehová le dijo, levántate, úngelo, porque este es. El que menos se le habría ocurrido. Ninguno de ellos tenía características de hombre de guerra, ninguno. Pero Dios sabía cómo era David. Es notable el deseo de David de agradar a Dios en lo que nos muestra el capítulo 17, que es cuando David tiene que enfrentar a Goliat. ¿Sí? Ahí hay unas cuantas cosas muy interesantes, porque se da otra vez que hay una pequeña, ¿cómo se dice? Pequeñas diferencias con los hermanos de David que eran guerreros, pero le tenían miedo a Goliat. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Y por qué David no le tuvo miedo? ¿Dónde estaba la diferencia? Bueno, la diferencia estaba en la confianza que David tenía en Jehová, en el Señor, ¿no? Porque mientras que los hermanos y los ejércitos de Israel tenían puesta su confianza en la persona, él, como se ve luego cuando se enfrenta a Goliat, él la tiene, ¿no? En el nombre del Señor, ¿no? Porque dice, yo voy en el nombre del Señor. Ahora, hay algunos detalles, no sé si alguno tiene, lógicamente es una historia muy conocida, pero me gustaría si alguno tiene algo en particular que aportar a esta historia. ¿Por qué? Porque es muy rica. Es muy rica y lógicamente la idea es poder sacarle todo el jugo, por así decir, ¿no? Aquí hay un punto muy interesante, y es que humanamente nadie podía enfrentar a Goliat. Nadie. Dice la Biblia que tenía 6 codos de alto. 6 codos de alto son 2,90 metros. Es decir, 1 metro más alto que yo. 1 metro más alto que yo. La coraza que llevaba puesta para defenderse pesaba 60 kilos. Así que imagínense la fortaleza física de ese hombre. ¿Quién quiere enfrentar semejante animal, por así decirlo? No sé qué otro. Era un oso. Era un oso. Pero David no lo enfrentó por sí mismo. Me gustaría que leyéramos. A ver dónde lo tenemos esto. 17. (17:45). Interesante la respuesta de David de por qué él está dispuesto a enfrentar a Goliat. 17:45. Lo que él le dice a Goliat de por qué va a enfrentarlo. ¿Cómo dice? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. ¿Ven que no tiene que ver con él? No tiene que ver con el ejército. La preocupación de David estaba en el honor de Dios. Y eso es un principio espiritual para nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas para honrar a Dios, ahí, es decir, el cielo viene para intervenir de una manera sobrenatural. Eso es simplemente el planteo de Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando yo tengo eso en mi cabeza, indudablemente, el mundo espiritual queda pata para arriba. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad. Eso es lo que David está armando. Ahora hay algunos detallecitos que me gustaría sí que alguno de vosotros pueda aportar cosas sobre esto, porque es un tema muy conocido dentro de la escritura, y seguramente hay detalles que a mí se me escapan, porque no los veo a todos, obviamente, ¿sí? Así que bueno, con total libertad. Hablen nomás que los demás escuchamos. Bueno, yo veo algo que muchas veces no se comenta, pero que también es algo muy especial, ¿no? Por ejemplo, mientras yo lo leía, recordaba precisamente este detalle, en el versículo 38, cuando tanto Saúl le dice, pero bueno, si tú eres simplemente un muchacho, tú que... Y él le responde, ¿no? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Aquí vemos que él honradamente, en una fuerza natural, un muchacho con un palo y una honda, es difícil hacerle frente a un león o a un oso, ¿no? Que lo supera muchísimo en fuerza y en todo esto, ¿no? Evidentemente, vemos que ahí seguramente David, de alguna forma, estaba ya protegido y apoyado por el Espíritu de Dios, ¿no? Porque era el que le daría la fuerza para coger de la mandíbula a un oso o a un león y matarlo, ¿no? Eso no es una fuerza natural, ¿no? No, lógicamente, lógicamente. Ahora, hay algo interesante en el versículo 38, ¿sí? El versículo 38 dice algo muy interesante sobre ese punto. David tenía el palo y la honda que él estaba acostumbrado a usar, que eran las armas que él había domesticado, por así decirlo. Ahora fíjese lo que hace Saúl. Versículo 38 dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, nunca lo usó. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con eso, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sí? En lo natural, ok, es normal. Si yo no sé utilizar lo mejor es que ni siquiera me ponga a pensar cómo se usa, y menos en un momento tan delicado. Ahora, como cristianos, ¿cuál es el peligro de una cosa de este tipo? ¿Cuáles son las armas que Pablo dice que nosotros tenemos y que tenemos que usarla y para qué sirven? ¿Cómo La dice? palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pablo hace referencia en la carta a los Corintios, capítulo 4, me parece, versículo, la segunda Corintios, me parece, 4 o 5. A ver. El calzado de paz, la espada, que es la palabra, el escudo. No, es Efesios 6, pastor. Efesios 6. Efesios 6, ¿no? A ver. Efesios Segunda 6, Corintios 10, ¿no? 10. Segunda Corintios 10. ¿Sí? Vale. Y esto es más de una oportunidad. Cuando nosotros nos vemos frente a un conflicto. Cuando nos vemos frente a un conflicto. Ayer justamente estaba leyendo
viendo en un post de Facebook, donde nunca bien ponderado Guillermo Maldonado, ¿sí? Él dice, le reclama a Dios: Señor, los impíos tienen millones, ¿dónde están mis millones? Eso dice Guillermo Maldonado, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque él quiere las armas que no son armas de Dios. A Pablo dice que los que procuran enriquecerse caen en muchos problemas. Y yo le voy a decir a Dios que me dé millones. ¿Para qué? ¿Qué se alimenta ahí? Mi carne se alimenta, no mi espíritu. Pero fíjense lo que Pablo dice aquí, pensando justamente en esa situación, de las armas que usa Saúl, y que David dice, no, yo esa no la voy a usar. Fíjense lo que dice. 2 Corintios 10, 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros a veces tenemos en nuestra cabeza fortaleza. Una fortaleza es algo donde yo estoy adentro y no puedo ver afuera. ¿Cómo yo rompo esa fortaleza? Con la palabra. Con la palabra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, guerra espiritual a full. Acá no es que vamos a reprender al enemigo, y no digo que no hay que reprenderlo, ¿sí? No hay que ayunar, no, pero este es el secreto de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque las armas que nosotros tenemos no son armas carnales. Nuestras armas no tienen que ver con la mentira, no tienen que ver con el engaño, no tienen que ver con el ego personal, no tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que me queda cómodo, con lo... No. Esas son las armas del mundo. Nuestras armas no pueden ser esas. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Y eso es lo que escoge David. Él va a pelear con el gigante por Dios, no por él. No por él. Él obedece a Dios y ese es el primer paso para vencer. ¿Qué otra cosita se ve ahí en ese hecho? Andrea, Erika, Tere, Eve, Vittorio, Alain, Norelí. Hay mucho hilo para cortar aquí en David y Goliat. Sí. Bueno, ¿iba a comentar alguien? Sí, me parece que Arelí quería decir algo, hija. No, pastor, quería decir que estoy presente, que estoy escuchando. Ok. Ok. Sí, José. No, un detalle simplemente que a lo mejor no sé si es importante o no, pero también muestra este detalle que voy a comentar, que se menciona aquí, también muestra que aunque nosotros confiemos en el Señor, también tenemos que tener, poner también de nuestra parte. Es decir, no decirle, Señor, ahí te dejo todo cuando pidamos algo, ¿no? Porque recordemos que cuando Él coge la onda para acercarse al gigante, Él no coge una piedra, coge 5. Por las dudas, claro. Exactamente. Y leer lo que pasa. Él confía en el Señor, pero dice, bueno, tengo también que poner mi parte, ¿no? Claro. Y nuestra vida puede pasar igual. No podemos dejar todo en manos del Señor orando y haciendo cosas y luego nosotros no ponemos la parte que a nosotros nos corresponde para encontrar la respuesta de la oración. Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí. Una cosa que a mí me parece muy especial, precisamente lo que decía José con respecto cuando en el versículo 34, ¿no? Que dice que tu siervo era pastor de ovejas, que cuando venía el león y el oso, ¿no? O sea, yo lo veo de una manera, sí, es verdad que
que lógicamente estaba Dios con él, pero también lo veo algo como una preparación, ¿no? Yo creo que una preparación de Dios, aunque David de pronto no era consciente de lo que iba a venir más adelante, pero Dios sabía y era algo como que Dios ya estaba trabajando en él a pesar de que él no se daba cuenta. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención también es que cuando David tiene que enfrentar a Goliat, precisamente cuando en el versículo 43, él dice, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, pero dice también que David, cuando tenía que enfrentar a Goliat, no se quedó esperando, sino que David corrió a la línea de batalla. Y eso me habla a mí de diligencia, de ser una persona diligente, que David no esperó que tuviera de pronto, así como decía José, ¿no? O sea, no fue que se quedó, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Sino que él se fue a la línea de batalla, se fue y estaba dispuesto a hacer las cosas rápido, ¿me entiendes? No estaba ahí esperando como que, bueno, si pasa así o si... No, buscando a ver cómo es que es, ¿no? Que sabía que si de pronto Goliat se ponía en pie de batalla, pero no lo dejó dar un brinco, como decimos nosotros, ¿no? O sea, de una. Sí, Norelis, veo que tenés algo ahí, hija. Sí, pues. Está impaciente. No. Cuando dice la parte de no puedo andar con todo esto, le dijo Saúl, no estoy entrenado para ello. El versículo 39. Sí. Yo lo entiendo como que también tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Cuáles son las habilidades o los dones espirituales y físicos, pues, que nos ha dado el Señor, y tenemos que saber, yo lo entiendo como, puede ser muy elocuente, de repente hay unos que tienen más facilidad de palabra, otros tienen más para la alabanza, etcétera, pero tienes que saber a la hora de, digamos, de enfrentarte a tus miedos, a tus guerras espirituales como tal, las capacidades que tienes para hacerlo, como las herramientas que el Señor te da. Así lo entiendo yo, porque, bueno, no todo el mundo tiene como que la misma, sí, los mismos dones, las mismas habilidades, ¿no? Aquí también, en este mismo versículo que ha comentado Noreli, yo también veo otro detalle importante, y es que evidentemente lo que era la armadura y las armas, en realidad era una protección, es decir, una protección para el cuerpo y las armas para el ataque, ¿no? Evidentemente, al utilizar las armas estaban buscando este tipo de armas y este tipo de coraza una protección en los medios humanos, ¿no? Él no confía en la protección de estas armaduras que eran indispensables para la guerra, pero él tenía tal confianza en el Señor que, como dijo Jesús más adelante, cientos de años más adelante, el que tiene fe como un granito de mostaza puede decirle a esta montaña, quítate y échate al mar y se echará, ¿no? Y él tuvo tanta confianza que a la montaña que se le puso encima prácticamente la echó abajo. Sí, literalmente. Yo creo que, como bien hacía también referencia a Norelis, todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestros miedos, y estudiando un poquito, justamente estaba estudiando ya segunda de Samuel, y veo cómo de alguna manera David es el rey emblemático de Israel, y esto y lo otro, y el Señor estaba con él, y fantástico, y está todo bien.
pero él tenía alrededor de él todo un ejército de gente que trabajaba junto con él. O sea, no es que él hacía todo. Cuando Salomón tuvo que construir el templo, él llamó a la gente de Sidón. ¿Por qué? Porque los de Sidón eran los que mejor trabajaban la madera. Cuando David tuvo que designar músicos para que guiaran la alabanza durante la adoración que se hacía, él buscó gente que fuera capacitada en eso, lo cual también es una enseñanza importante para nosotros, que siempre vamos a encontrar gente que es capaz de hacer las cosas mejor que nosotros. Y no es que yo tengo que ser el mejor en todo, de todo y sobre todo, no, ese es Jesús. Él sí tiene esa posición. Ninguno de nosotros ni siquiera tiene que buscarla, al contrario. Lo que la Escritura me dice es totalmente lo contrario. Yo tengo que necesariamente depender de la iglesia, depender de mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios decidió habitar en medio de su pueblo, no conmigo. Mientras yo estoy en comunión, trabajando juntos, haciendo esto, haciendo aquello, el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, no en la vida de una persona individualmente. Entonces yo tengo que saber qué hacer. Y lógicamente, acá, lo que David plantea en esto es, yo sé cuáles son mis limitaciones. Yo no me voy a meter con esto porque yo no lo voy a poder hacer bien como aprendido, que era lo que decía Víctor. Él estaba acostumbrado a estos desafíos y dijo, yo esto lo puedo hacer. Pastor, es como, bueno, en pocas palabras yo lo entiendo así, es como que Dios nos va a usar con lo que así sea para nosotros poco o mucho, y yo creo que entra como la parábola de los talentos, ¿no? Cuando nosotros tenemos, así sea, que muchas veces podríamos decir que es poco, otros podrían decir que es mucho, pero lo que al menos para mí me deja esto de enseñanza es lo que Dios me ha dado, Dios lo va a usar en mi vida, y no tendría yo que estar como envidiando o deseando también, aunque sabemos que David no lo estaba haciendo, pero me deja a mí esto claro, que yo no tengo que estar como ni envidiando ni deseando como, porque el Señor o esta persona Dios la usa porque tiene esto, yo no lo tengo, sino que yo sé y estoy convencido de que Dios lo va a usar o me va a usar con lo que ya Él me ha dado, ¿no? Yo creo que ahí hay un principio. Eve, ¿querías decir algo, hija? Sí. Que a mí me llama mucho la atención la fe que tuvo David, porque estaba recién comenzando, y la fe que él tenía en el Señor. La verdad que nosotros quizás nunca nos hemos enfrentado así literalmente a osos, ¿verdad? Pero enfrentamos otras situaciones. Y realmente yo, como decía Víctor, una de las enseñanzas que yo saco es que al final Dios realmente es quien mide la intención con que hacemos las cosas. Porque yo, por ejemplo, siempre he considerado que no tengo talento, no tengo tanta, no sé, realmente digo, Señor, o sea, tú me elegiste para ser tuya, para servirte y todo, solamente tengo mis manos, el deseo de servirte y todo, pero al final quien hace la obra es Dios, porque yo sé que muchos de nosotros podemos aparentar ser grandes siervos o podemos aparentar a tener muchos talentos, muchos dones, pero al final eso tiene un término. Pero el Señor es quien va haciendo la obra. No sé si me expliqué bien, pero al final el Señor el que va haciendo la obra, el Señor el que nos va capacitando por medio de ese Espíritu Santo, porque todos tenemos momentos a veces de flaqueza, a veces cuando empezamos a vivir situaciones de crisis, ahí se ve probada nuestra fe, pero al final es ahí, siempre yo digo, ay Señor, yo quiero salir victoriosa de este momento porque quiero honrarte, o sea, quiero honrarte en esta situación, y
Y la verdad que la vida cristiana es así. Yo digo que, bueno, el Señor nos capacita, que el Señor nos siga usando, sobre todo acá en este continente que tanto necesita de Dios, pero eso, o sea, quedarnos, yo me quedo con la fe que tuvo David, la confianza que tuvo en el Señor a ciego, o sea, arriesgándose y demostrándolo públicamente, eso, y bueno, que también el Señor ve la intención con que hago las cosas, como lo dijo antes usted, el hecho de no servir a las personas, no servir a un líder, sino que realmente el corazón darlo para el Señor. Y obviamente, como decía el análisis final, que somos un cuerpo, por lo tanto no necesitamos un otro, no podemos estar solos, es verdad. O sea, eso es verdad, y yo, bueno, con esa enseñanza me quedo de David. Bueno, yo creo, perdón, yo creo hay algo que a mí me llama mucho la atención también, precisamente que es lindo cuando uno quiere servir al Señor y cuando uno lo hace de verdad con lo poco, quizás como dice Evelyn, a veces uno ve que no es que tiene mucho y bueno, uno dice, bueno, con esto sirvo al Señor, pero lo lindo de esto es que cuando ese poco que uno tiene, ¿no? De pronto uno dice, bueno, yo sé hacer esto, yo tengo mis manos y bueno, yo lo hago y lo hago y lo hago, como que el Señor le va, ¿cómo se dice? Como que le va anexando a uno cosas, ¿no? Le va añadiendo, dice, bueno, y esto como que en el proceso que uno va caminando, como que el Señor dice, bueno, esto hace falta, y como que eso, y usted le va cogiendo amor a ciertas cosas que antes, dice, pero esto a mí no me gustaba, y se da uno cuenta como que uno dice, wow, qué bacán, el Señor me ha dado esto, y eso es lindo porque es de la manera como que uno vive más agradecido con el Señor, ¿no? Porque uno dice, bueno, antes era así, ay, qué lindo, y ahora lo puedo hacer mejor. Y bueno, y todo eso es para gloria de Dios, por eso creo que es parte de lo que lo va formando a uno, ¿no? Sí, yo creo que el principio justamente, bueno, lo que dice la Escritura, ¿no? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero a veces el riesgo es que si nosotros no nos preocupamos, no profundizamos realmente en lo que tenemos en nuestro corazón, por qué hacemos las cosas, podemos caer precisamente en el error de Saúl. Podemos caer en el error de Saúl. ¿Por qué? Porque, bueno, pero yo lo hago todo para la gloria de Dios. Pero si yo puedo salir en un selfie al lado de Dios, me... Engañoso es el corazón, dice también la palabra, ¿no? Por eso mismo, es decir, acá hay algo que es real y las tres características que hicieron que Satanás fuera expulsada del cielo, todos los seres humanos la tenemos. Algunos más, otros menos, pero todos las tenemos. Y son el orgullo, el egoísmo y la rebelión. Las tres cosas. Todos somos orgullosos, rebeldes y egoístas. Algunos más, otros menos, pero si miramos para adentro, cuando hay algo que nos molesta, cuando hay algo que nos pone incómodo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se pone mal? ¿Mi espíritu o mi carne? Yo hablo por mí, no estoy hablando por ustedes. Mi carne se pone mal. Entonces yo tengo que saber que eso está ahí, está latente, y lo que yo veo en David es cómo él estaba muy intencionado en dejarse conocer por Dios, permitir que Dios fuera en profundidad hasta lo más hondo de sus pensamientos. Y la verdad es que yo encuentro, pero oraciones extraordinarias hechas por David, pidiéndole a Dios ser purificado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Dame, Señor, un corazón puro, un corazón que ame la verdad. Es decir, un hombre que dice, Señor, júzgame conforme a mi integridad. Voy a decir, wow. O sea, en eso sí, yo me doy cuenta que él es un ejemplo a seguir, y por eso yo creo que, de alguna manera, esta historia nos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que enfrentar
al gigante que está ahí. Pero a lo mejor el gigante que nosotros tenemos que enfrentar se llama orgullo, se llama envidia, no Goliat, ¿sí? Se llama celos, se llama temor, tiene muchos nombres, pero no es el gigante visible, tangible. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos Goliat que enfrentar, pero tal vez tengamos que enfrentar otros gigantes que tienen otro nombre. Y ahí está el decirle, Señor, ¿cómo se llama mi Goliat? ¿Qué nombre tiene mi Goliat? ¿Es orgullo? ¿Es el temor? ¿Es la falta de temor de Dios? Tal vez mi Goliat es la falta de temor de Dios. Se puede llamar así el gigante que yo tengo que enfrentar. Yo me he encontrado muchos años atrás en Argentina, hace más de 20 años, con un pastor que él confesaba que su mayor debilidad era el temor de Dios, la falta de temor de Dios. Me quería agarrar la cabeza con las dos manos. Este tipo está loco. ¿Cómo un hombre que quiere servir a Dios confiesa que su mayor... Hacía bien en confesarlo, pero de hecho algunas decisiones que tomó en su vida indicaban que el temor de Dios no era parte de su manera de entender a Dios, ¿no? Pero yo tengo que decirle al Señor, detrás de toda la historia esta, y bueno, ya vamos a cerrar aquí, ¿sí? Seguimos después la semana que viene cuando empieza la persecución de David por Saúl. Pero sí me gustaría dejaros una pregunta. ¿Qué nombre tiene el gigante de Evelyn? ¿Cómo se llama el gigante que Evelyn tiene que enfrentar? ¿Cómo se llama el gigante que Tere tiene? Evelyn. Evelyn, ¿sí? Sí, ¿cómo se llama el gigante que Tere tiene que enfrentar? ¿Cómo se llama el gigante de Norelis? ¿Qué nombre tiene? Es decir, Pablo le dice claramente a Timoteo, cuídate de ti mismo. El problema no está afuera. El gigante que yo tengo que enfrentar está adentro. Y por eso las armas de nuestra milicia no son carnales. No tengo una espada. Tengo que tener, sí, ¿cómo se llama? De pronto, qué sé yo, supongamos, si yo vivo angustiado porque no me puedo peinar, por ejemplo, ¿sí? De pronto, uno de mis gigantes se llamaría el aspecto físico. Y bueno, yo ya el Señor me sanó de eso. Yo con tal que me ame mi esposa, ya está. Si hay alguno que le gustaría que yo tuviera pelo, y bueno, que me pague el trasplante. Pero si no, sigo así, ya está. Pero de pronto, a lo mejor hay personas que luchan con estos gigantes, pero que no le han encontrado el nombre. ¿Por qué? Porque el enemigo cambia, va cambiando, se presenta como un ángel de luz, ¿verdad? Pero yo creo que si hay algo que le podemos sacar el jugo a esto, es decir, ok, ¿qué hizo David? Enfrentó al gigante que le tocó enfrentar a él. Entonces, José tiene un gigante, uno que es el más gigante de todos. Yo también tengo mi propio gigante, y yo tengo que usar las armas que usó David. La gloria de Dios, la preocupación por la honra de Dios con mi testimonio, obedeciendo la Escritura, y que lógicamente dejar que Dios haga la parte que yo no puedo hacer. Pero sí, como bien decía Víctor, yo tengo que decir, yo voy a dar un paso al frente y voy a enfrentar ese gigante. Yo lo tengo que enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Para eso Dios me hace ver el gigante, no para que salga corriendo. ¿No? Yo no tengo fuerzas contra el gigante, pero Dios sí. Y ahí está un poquito el tema crucial para mí. Hay muchos principios espirituales, pero si pudiésemos orar al Señor y orar y pedirle, Señor, muéstrame el nombre de mi Goliat. ¿Cómo se llama? Creo que una buena parte de nuestra vida estaría predispuesta de una manera diferente. Así que bueno. ¿Preguntas o algún comentario, lo que fuera, no hay ningún problema? Queremos saber cuál es su gigante. No, mentira. Susana. No,
No, es decir, bueno, una de las cosas que yo siempre cuando oro me tomo de la palabra, porque está claramente que no voy a orar exactamente con las mismas palabras que dice la Biblia, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tomo siempre, Susana, bueno, ahora no está porque no está bien, pero yo tomo siempre frases que veo que David, Moisés, Pablo dicen que ellos oraban de esa manera. Entonces, ellos son un ejemplo para mí. Yo cuando oro, y yo tengo, por ejemplo, como de alguna manera mi sostén para mi vida espiritual, para mi trabajo espiritual, el Salmo 69, versículos 5 y 6. Esos son para mí como el Padre Nuestro, a nivel del ministerio. ¿Sí? Y ahí David mismo dice, Dios, tú conoces mi insensatez. Dios sabe que yo, al estado puro, no tengo ningún interés de agradar a Dios. Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me da placer. Ese soy yo. Y eso somos todos nosotros. O sea, no es que porque Tere se convirtió, a partir de ahora no tiene más tentaciones. No existe eso. Sigue estando la tentación. Él dice, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dios sabe todo lo que yo hago y sabe las intenciones con las que yo hago. Y después dice el versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mi causa los que te buscan, oh Dios del reino. Yo sé que Dios me ha llamado para que yo cumpla una función dentro de la iglesia. Pablo dice, Dios me ha dado autoridad para edificar a la iglesia y no para destruir a la iglesia. Pero yo sé muy bien que si yo me tuerzo, yo voy a destruir cosas que Dios no quiere destruir. Y el mayor peligro no es el coronavirus, no es la crisis financiera, no es mi esposa. El mayor peligro soy yo. Yo soy el mayor enemigo que yo tengo. Entonces, el orar y decir, Señor, tú me conoces. ¿Qué le voy a ocultar a Dios? Él me conoce. Entonces, Señor, revísame. A mí me gusta decir siempre, hazme una endoscopía espiritual. ¿Sí? La endoscopía te meten una sonda y te ven todo adentro cómo está. De afuera no se ve. Digo, Espíritu Santo, hazme una endoscopía espiritual. ¿Por qué? Porque si hay un pecado que está en mí y todavía no vio la luz, yo quiero que Dios me ayude a evidenciarlo para arrancarlo antes de que vea la luz. Que es lo que dice Santiago 1.15. El pecado, cuando la concupiscencia, cuando concibe, da luz el pecado. Entonces, el orar a Dios y pedirle que nos dé eso, siempre nos va a traer cosas feas, están dentro nuestro, pero que Dios nos las muestra para que podamos vencerlas. Ese es un poco mi gigante. Pero bueno. Entonces, Tere, no has dicho nada. Andrea, te he visto un poquito, pero te has ido. No sé si estás ahí todavía. Grace, hola princesita, ¿cómo andamos? Hola, pastor. Hola, linda, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Preguntas? ¿Alguna orientación sobre...? ¿No? Cerramos porque ya nos hemos ido a las 45. ¿Sí? Pues muy bien. Bueno, estamos entonces. ¿Oramos para cerrar? ¿Sí? Tere, ¿te animás a orar para que podamos cerrar, querida? ¿Puede ser? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí, sí. Si te Sí. animas, si no, no hay problema. Sí, sí. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, en este momento. Gracias por todo lo aprendido, Señor, por todo lo que tú expones, Señor, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto debemos andar y caminar. Gracias, Señor, porque ha sido de exhortación,
porque tú nos enseñas a mirar nuestro propio interior, para que podamos ver, Señor, a cosas que a ti no te agradan, Padre. Como hemos hablado, hemos dicho, Señor, que lo único deseo es que tú seas nuestra prioridad y que podamos agradarte a ti. Aún muchas veces cuando nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Gracias, Padre, porque la verdad que esta porción de tu palabra es muy enriquecedora, Señor, y no solo queremos quedarnos en el escuchar, en que se queden en este tiempo que hemos podido aprender, sino que vaya más allá de lo que escuchamos, Señor. Que podamos tener un corazón dispuesto, aún con nuestras fallas, con nuestros pecados, nuestras debilidades, que tengamos humildad para reconocer en cada momento, Señor, en donde te fallamos. Muchas veces sabemos decir, no es cuando caemos, sino cuando nos levantamos. Y te damos gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, queremos tener esa actitud, Señor, de levantarnos, mirar hacia ti, Señor, aún cuando te fallamos, aún cuando sabemos que debemos andar bien, Señor, y a veces nuestra condición pecaminosa no los impide, Señor. Gracias porque a veces tú no nos ves como nosotros nos vemos nosotros mismos, y tú tienes un corazón de misericordia y de compasión, y entendemos que cuando tú tienes un propósito con nosotros, tú nos levantas, Señor, pero para tu gloria, no para nosotros, Señor. Amén. Gracias, te pedimos que tú puedas seguir bendiciendo la palabra tuya y trayendo, Señor, luz a nuestras vidas, Señor. Gracias por cada hermano que ha puesto su corazón y su tiempo para poder escuchar tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, los bendecimos y cerramos este tiempo de comunión, Señor, pero que tu presencia siga con nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gente linda, si el Señor nos lo permite, en el mismo canal, a la misma hora, el próximo viernes, nos vamos a encontrar. ¿Sí? Muy bien. Con algunos seguramente los vamos a ver este domingo y con otros en un par de domingos seguramente. Bueno, sí. Si el Señor lo permite, el primer fin de semana de agosto, último de julio. A ver cuándo. Suegro, creo que Iván es de España o no. Iván, no lo sé. Parece que el de la... Iván Viganó. ¿Sí? Vigano, no lo sé. Creo que es la familia que le conté al inicio. ¿De dónde son? No sé, de Italia cuando vinieron el domingo a la iglesia, creo que... Ajá. Italia. ¿Sabe Iván? No lo sé. Sí. Pastor, le presento a Luis Sami también, que es nuestra hermana de la iglesia en Panamá, y quisimos que también estuviera en el estudio bíblico. Gracias. ¿Cómo estamos? Gracias por permitirme compartir esa bella palabra. Saludos desde aquí de Panamá. ¡Oye, el lindo Panamá! Gracias. Un abrazo enorme. La tenemos a Erika también ahí. No sé, Erika, si está por ahí, porque bueno, está en Ecuador. Erika es la esposa de Víctor, que estaba recién aquí. No sé si está Erika por ahí. Pero bueno, y lo mismo. Iván es italiano. Sí. Ah, chao, Iván. Con toda su familia. Dios les bendiga, pastor, a todos los hermanos. Ah, hola Erika, ¿cómo está, hija? Dios te bendiga, querida. Beso a los chicos. Muchas gracias, pastor. Bueno, un cariño grande por allá, hija. Después cualquier cosita, Eve, si quiere pasarme el número de este muchacho Iván, así yo pues, se ve que no está, o debe tener algún problema con la conexión, pero así le puedo saludar desde aquí, sin ningún problema. Sí, los niños participaron en la escuela dominical también. Sí. Ah, fantástico. Sí. Gente linda, un abrazo grande, 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 que el Señor les bendiga muchísimo, y bueno, espero que prontito el Señor nos dé la posibilidad de poder encontrar